El corazón de piedra domina la toma de decisiones como un maestro. Descubra el corazón oscuro que impulsa sus decisiones y domina la fría lógica para alcanzar la victoria. Te miraban como un rey, pero su corona era una máscara. El trono se tambaleaba, y tú, con tus emociones al volante, no eras consciente de la caída inminente. Descubre cómo dominar la lógica fría, usar el silencio como arma, y convertirte en un maestro de la decisión. Capítulo 1. La fachada del control. La danza del reflejo. Te miraban como un rey, pero su corona era una máscara. El trono se tambaleaba, y tú, con tus emociones al volante, no eras consciente de la caída inminente. La danza del reflejo es engañosa. Un espejismo que te muestra lo que quieres ver, no la realidad dura e implacable. Imagina un lago gélido bajo el sol invernal. La superficie se presenta cristalina, reflejando los árboles con una precisión asombrosa. Pero bajo esa capa de hielo puro y transparente, rascan las raíces desnudas, envueltas en la oscuridad del agua helada. Así es nuestra percepción del mundo. Un espejo que refleja nuestras inseguridades como si fueran certezas. El control aparente, ese poder que nos hacen sentir los demás al mirarnos con admiración, es una ilusión frágil. Es el reflejo de una máscara puesta sobre nuestras emociones, una armadura fría construida para ocultar la vulnerabilidad que percibimos como debilidad. La frialdad no es un signo de fortaleza, es un escudo contra las tormentas internas. Un intento desesperado de controlar lo inevitable, la marea emocional que nos arrastra sin piedad. Bajo esa fachada impasible, laten miedos reprimidos, deseos ocultos y una profunda inseguridad que se niega a reconocerse. Desafiar este reflejo exige introspección, un viaje al corazón oscuro, donde residen nuestras verdaderas motivaciones. Es un acto de valentía que implica despojarse del corsé de la apariencia, mirar a los propios fantasmas en el espejo y aceptar su existencia. La danza del reflejo puede ser engañosa. La verdad se encuentra en la quietud que surge después de la tormenta interior. El cerebro del ejecutor. La quietud que surge después de la tormenta interior nos revela un paisaje desolado pero fascinante. En ese vacío se erige la lógica fría, una herramienta poderosa capaz de tallar con precisión las decisiones que moldean nuestro destino. Es un arma de doble filo. En manos expertas, puede esculpir un camino hacia la grandeza. En manos torpes, puede engendrar un sendero de ruinas implacables. No hay mayor prueba de esto que la historia donde líderes han dominado la frialdad con resultados catastróficos. Imagina a Calígula, el emperador romano que se deleitaba en crueldad y egoísmo, guiando su imperio como si fuera un tablero de ajedrez, donde las vidas humanas fueran piezas sin valor. Sus decisiones, tomadas bajo el prisma de una lógica deshumanizada, sumieron Roma en un abismo de violencia y caos. O pensemos en Stalin, el dictador soviético que erigió una sociedad basada en el terror y la paranoia. Su frialdad se convirtió en un instrumento para liquidar a millones de personas, eliminando cualquier disidencia con una eficiencia mecánica que hacía temblar al mundo entero. Su legado, un cementerio de sueños y vidas truncadas, es un recordatorio brutal del peligro de una lógica fría desprovista de empatía. Estos ejemplos nos muestran la necesidad de comprender el funcionamiento del cerebro para navegar este laberinto emocional. El cerebro humano no es una máquina fría y calculadora, es un cosmos complejo donde las emociones, las intuiciones y los impulsos se entrelazan en una danza frenética. Para dominar la toma de decisiones, debemos aprender a reconocer las señales de nuestro subconsciente, a descifrar el lenguaje del miedo, la ambición y la desesperación, que surgen como ecos en nuestros pensamientos. Solo así podremos convertirnos en maestros de nuestra propia mente, capaces de aplicar la lógica fría sin caer en sus trampas. Es un equilibrio delicado, una danza entre la razón y la emoción, entre la fuerza implacable del acero y la flexibilidad del bambú. El vuelo hacia la oscuridad. Como ecos en nuestros pensamientos, la frialdad puede ser un arma poderosa, un acero afilado capaz de cortar a través de las emociones y tomar decisiones precisas sin el velo del sentimentalismo. Pero al abrazarla con demasiada fervor, nos arriesgamos a perder algo esencial, la capacidad de sentir empatía, de conectarnos con los demás como seres humanos. Imagina una habitación fría y oscura. Una luz tenue de lámpara ilumina un espacio. En el centro, una mesa de madera pulida donde se encuentra un reloj antiguo.
Sus agujas avanzan sin piedad, marcando el tiempo que se escapa entre nuestros dedos. Un hombre está sentado frente a la mesa. Su rostro es impasible, su mirada aguda y calculada, como un águila cazando en la noche. No siente ni alegría ni tristeza, solo una fría determinación de alcanzar sus objetivos. Este hombre ha dominado la lógica fría. Se mueve por un mundo donde las emociones son consideradas debilidades. Puede analizar cualquier situación con precisión, evaluar riesgos y recompensas sin dejarse influir por el miedo o el deseo. ¿Pero a qué costo? Su corazón, ese órgano que late al compás de la vida, se ha vuelto como piedra, incapaz de sentir el calor de la conexión humana. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar tu humanidad en pos del poder? ¿Te conformas con una existencia fría y calculadora donde solo importa la eficiencia y la lógica? La mente humana es un laberinto complejo. La razón puede ser una brújula para guiar nuestro camino, pero las emociones son el mapa que nos permite comprender el mundo y a los demás. Aprender a navegar entre ambos polos es la clave para alcanzar la verdadera sabiduría. En el siguiente capítulo exploraremos los límites de la lógica fría y sus consecuencias inimaginables cuando nos perdemos en su oscuridad. Capítulo 2. El laberinto de la emoción. El eco de lo inconsciente. Aprender a navegar entre ambos polos es la clave para alcanzar la verdadera sabiduría. En este viaje hacia la autocomprensión, nos adentraremos en lo más profundo de nuestro ser, donde las decisiones racionales se desvanecen ante el clamor silencioso del inconsciente. ¿Crees que tomas tus decisiones con plena conciencia? ¿Que tu mente fría y lógica te guía hacia el camino óptimo? La realidad es mucho más compleja. La decisión racional es una ilusión, un espejismo en la vasta llanura de nuestra existencia. Nuestras emociones, aunque ajenas a nuestro control consciente, esculpen cada jugada estratégica, como hilos invisibles que tejen el tapiz de nuestro destino. Imagina un iceberg. La punta visible es la lógica que presentamos al mundo, la fachada bien construida de argumentos y análisis. Pero bajo la superficie, oculto en las profundidades frías, se encuentra el volumen oculto, una masa impenetrable de pasiones, miedos e impulsos que mueven nuestras acciones. Ese 90% sumergido es el eco del inconsciente, un susurro constante que nos guía hacia decisiones a menudo inexplicables. Este capítulo te guiará por el laberinto de tu propia mente para descubrir cómo domesticar estas fuerzas ocultas. Hablaremos de las emociones como brújulas erráticas, desorientadas por las tormentas internas y externas, de cómo el miedo se camufla en la máscara del pragmatismo y cómo la avaricia se disfraza de ambición. Te enseñaré a reconocer los patrones subconscientes que te llevan a decisiones impulsivas o equivocadas, a descifrar el lenguaje secreto de tu cuerpo, donde cada temblor, cada aceleración del corazón es una pista valiosa sobre tus verdaderas motivaciones. Desentrañar este laberinto no será fácil. Requerirá honestidad brutal contigo mismo, un viaje introspectivo que te obligará a confrontar las sombras ocultas de tu alma. Pero al hacerlo, obtendrás el poder de dominar tu propio destino. Las trampas del sentimiento. El corazón es una pista valiosa sobre tus verdaderas motivaciones. Desentrañar este laberinto no será fácil. Requerirá honestidad brutal contigo mismo. Un viaje introspectivo que te obligará a confrontar las sombras ocultas de tu alma. Pero al hacerlo, obtendrás el poder de dominar tu propio destino. El problema es que a menudo nos movemos guiados por un corazón engañado. La ansiedad crea una distorsión del tiempo, impulsándote a tomar decisiones precipitadas. El miedo te ciega al riesgo real, convirtiéndolo en un espectro fantasmal que se agiganta ante ti. Imagina una rueda de la fortuna que gira a toda velocidad. Cada giro te impulsa hacia adelante, pero sin un rumbo claro, sin la capacidad de ver más allá del próximo movimiento. Esta vorágine emocional nos arrastra hacia decisiones fallidas, como un barco sin timonel navegando en medio de una tormenta. ¿No recuerdas la caída del Imperio Romano? Sus líderes, cegados por el orgullo y la euforia de su grandeza, ignoraron las señales tempranas de decadencia. Se aferraron a la falsa seguridad de su poder hasta que el peso de sus propios errores los sepultó bajo una lluvia de piedras. Analicemos casos históricos donde la euforia y el orgullo llevaron a líderes a la ruina, desde el auge y caída de imperios hasta la debacle personal de figuras influyentes. Napoleón, con su inmensa ambición,
Conquistó gran parte de Europa, pero su megalomanía lo llevó a una derrota final en Waterloo. La historia se repite constantemente. Personajes brillantes que sucumben al mismo error humano, atrapados por las trampas del sentimiento. ¿Cómo escapar de este ciclo? Aprenderás a identificar las señales tempranas de estos sesgos emocionales para evitar caer en sus garras. Es como aprender un nuevo idioma, una nueva forma de interpretar el mundo. Imagina tu mente como un mapa. Cada emoción es un territorio desconocido que puede ser explorado con cuidado y precisión. Al comprender cómo funcionan estas emociones, puedes navegar por este mapa con mayor seguridad, tomando decisiones más conscientes y estratégicas. El silencio del control. Dominar la lógica no significa extinguir las emociones, sino canalizarlas. Es como un río caudaloso. Su fuerza puede ser destructiva si se deja sin control, pero si se gestiona correctamente, puede nutrir campos fértiles y generar energía vital. La clave está en el entrenamiento constante de la mente. Una mente disciplinada es una mente que observa las emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Se convierte en un observador silencioso, como un alpinista que contempla la montaña desde lo alto. Es consciente del peligro, pero no dominado por él. Te presentaremos herramientas para cultivar la autoconciencia y gestionar tus reacciones impulsivas. Imagina un luchador de artes marciales. Su disciplina no se basa en reprimir las emociones, sino en canalizarlas hacia un objetivo preciso. El objetivo: convertirte en un maestro del equilibrio emocional. Un equilibrista que camina sobre el alambre sin perder la compostura. Pero hay un secreto más profundo que se revela solo a aquellos que dominan el laberinto de sus emociones. ¿Estás preparado para descubrirlo? Es como un antiguo templo, con pasillos oscuros y secretos ocultos. Al entrar en su interior, te encontrarás con una realidad sorprendente, tu verdadera naturaleza, una fuerza poderosa que reside en lo más profundo de tu ser. Capítulo 3. La danza del silencio. El código inconsciente. Dominan el laberinto de sus emociones. ¿Estás preparado para descubrirlo? Es como un antiguo templo, con pasillos oscuros y secretos ocultos. Al entrar en su interior, te encontrarás con una realidad sorprendente, tu verdadera naturaleza. Una fuerza poderosa que reside en lo más profundo de tu ser. Ese núcleo ancestral, ese yo primordial, no opera con la lógica fría de los razonamientos conscientes. Cada decisión, aunque parezca racional, tiene raíces en nuestro subconsciente, un código complejo que nos impulsa como un relojero invisible mueve sus engranajes. Imagina un león cazando. Su presa se convierte en una obsesión primaria, un motor biológico que lo lleva a actuar con precisión despiadada. No analiza la situación, no pondera las consecuencias. Su instinto, esa red neuronal ancestral de supervivencia, dicta cada movimiento. Este código se replica en nosotros, aunque nuestros objetivos sean más complejos que cazar una gacela. Piensa en un dilema moral bajo presión. ¿Cómo reaccionas ante un robo? ¿Inmediatamente intentas intervenir o te paralizas por el miedo? No es la lógica fría de tu mente consciente la que toma la decisión, sino una cascada de impulsos y emociones que surgen del subconsciente, ese viejo código heredado de nuestros ancestros. Desvelar este código, comprender su lenguaje, es la clave para romper las cadenas de impulsos emocionales y alcanzar una toma de decisiones consciente. Es como descifrar un antiguo mapa, descubrir las rutas que recorre tu mente inconsciente para dominar tu destino. No se trata de eliminar emociones o vivir en un estado de fría lógica, se trata de comprender su naturaleza, sus señales y aprender a guiarlas con la luz de la razón. Esto no es un proceso sencillo, es un viaje al corazón de tu ser, una exploración del abismo que te define. Pero al descifrar el código inconsciente, al conquistar el laberinto de tus emociones, te encuentras con un poder formidable, la capacidad de tomar decisiones realmente libres, basadas en una comprensión profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. La forja del silencio. Y es precisamente ahí donde se abre la puerta al silencio interior, esa fortaleza intangible que no se construye con ladrillos y cemento, sino con el acero templado de la introspección. El silencio no es mera ausencia de ruido, sino un espacio de contemplación donde la mente se purifica como un crisol sometido a fuego intenso, eliminando impurezas y dejando brillar la esencia pura. Imagina una montaña nevada bajo el sol naciente.
Los picos imponentes se perfilan contra el cielo estrellado, cubiertos por una capa blanca y silenciosa que refleja la luz del nuevo día. Ese silencio no es un vacío, sino una reserva de energía latente, esperando ser liberada. Es en este espacio de quietud donde se forjan las decisiones sabias, aquellas que no se basan en impulsos pasajeros o en la vorágine de las opiniones ajenas, sino en una comprensión profunda del propio yo y del universo que nos rodea. Meditaciones y ejercicios de respiración consciente actúan como herramientas para forjar este silencio interior, tallados con precisión por maestros zen y antiguos filósofos. Son puentes que te llevan a través del río turbulento de tus pensamientos hasta la orilla serena donde se encuentra tu verdadero yo. Al dominar el silencio, se desbloquea la capacidad de observar nuestros pensamientos sin juicio, como si fueran hojas flotando en un estanque cristalino. Te permites verlos con claridad, comprender su naturaleza efímera y aprender a no identificarte con ellos. La mente se convierte en un observador imparcial, capaz de discernir entre lo que es realmente importante y las distracciones superficiales que te alejan del camino hacia la libertad. En este espacio de quietud interior, el alma encuentra su voz, una voz serena e inmutable, que guía tus pasos con sabiduría y determinación. El dilema del maestro. Pero la vida, como un torrente impetuoso, busca constantemente derribar esa paz, arrastrarte hacia las arenas movedizas del caos emocional. Para navegar este río turbulento, necesitas un maestro interno, una figura invisible que domine el timón de tu voluntad. El camino hacia la victoria exige ese maestro interno, un individuo capaz de controlar sus emociones y actuar con lógica, incluso bajo presión extrema. Es un arte que se cultiva a través del autoconocimiento, del entrenamiento constante y de la disciplina férrea. La mente, como un músculo, necesita ejercitarse para alcanzar la fortaleza necesaria. Sin embargo, el camino no es lineal. Se presenta un dilema. La razón fría o la intuición emocional guiará al éxito. Es una batalla interna que se libra en las profundidades del subconsciente. La razón, como un soldado implacable, busca seguir órdenes precisas, analizar datos y ejecutar estrategias calculadas. La intuición, por otro lado, es un explorador audaz, guiado por impulsos primarios e imágenes fragmentadas del futuro. Ambos caminos ofrecen posibilidades, pero ninguno puede conducir a la victoria en solitario. La respuesta se encuentra en la unión de ambos, un equilibrio precario donde la mente domina el caos. La razón debe ser el ancla que mantiene a la intuición bajo control, evitando que las olas emocionales la arrastren hacia lo irracional. Imagina una montaña rusa. La razón es el ingeniero responsable del diseño y funcionamiento seguro del sistema, mientras que la intuición es el pasajero que experimenta la adrenalina de la caída libre. Ambos son necesarios para completar el viaje. El maestro interno debe ser capaz de calibrar la velocidad, ajustar los frenos y navegar las curvas con maestría, aprovechando al máximo la emoción sin perder el control. Este equilibrio no es fácil de alcanzar. Requiere un entrenamiento constante, una autoconciencia profunda y una voluntad incansable de perfeccionarse. Es un camino solitario que pocos emprenden, pero aquellos que lo hacen descubren un poder interior capaz de transformar sus vidas. Capítulo 4. El juego sin reglas. La sinfonía del deseo. Perder el control. Este equilibrio no es fácil de alcanzar. Requiere un entrenamiento constante, una autoconciencia profunda y una voluntad incansable de perfeccionarse. Es un camino solitario que pocos emprenden, pero aquellos que lo hacen descubren un poder interior capaz de transformar sus vidas. En el juego sin reglas, cada decisión es una nota en la compleja sinfonía de sus deseos. Las melodías de su vida se construyen con elecciones, algunas resonantes y vibrantes, otras apenas un murmullo inaudible. Descubrir qué melodías subyacen a sus elecciones es clave para alcanzar la victoria. Para eso hay que aprender a escuchar entre las notas superficiales el ritmo verdadero, el latido profundo de su propia alma. Los maestros del juego no se dejan guiar por emociones superficiales como un instrumento tocado al azar. Descifran las melodías latentes que impulsan sus acciones utilizando el conocimiento psicológico como su partitura. Ven a través de la máscara del sentimiento, desvelando las intenciones ocultas tras cada gesto, cada palabra pronunciada. Imagina un pianista virtuoso, capaz de interpretar con maestría cualquier pieza musical. No se limita a tocar las notas que le dictan sus emociones, sino que comprende la estructura subyacente, la armonía compleja que da vida al concierto. De igual manera,
El maestro del juego analiza cada situación como una partitura. Identifica los acordes emocionales, los ritmos inconscientes que dirigen las acciones de los demás. ¿Estás dispuesto a analizar tu propia música interna y descubrir los ritmos que te llevan hacia la victoria? ¿Aprenderás a leer la sinfonía de tus deseos? ¿A convertirte en el maestro de tu propio destino? El camino es largo, arduo, pero la recompensa es una vida dominada por ti mismo. Aprenderás a leer la sinfonía de tus deseos, a convertirte en el maestro de tu propio destino. El camino es largo, arduo, pero la recompensa es una vida dominada por ti mismo. Para dominar esa sinfonía, hay que ir más allá de las notas musicales. Hay que descifrar las melodías silenciosas, los ritmos ocultos que marcan el compás del alma humana. La manipulación no se trata solo de palabras engañosas. Es un arte sutil que utiliza el lenguaje corporal, las expresiones faciales y la entonación para influir en los demás. Un maestro silencioso puede construir una fortaleza con su mirada, derribarla con un simple gesto o sembrar dudas con un susurro apenas perceptible. Imagina a un político en plena campaña, su sonrisa radiante, el apretón de mano firme. Las palabras cuidadosamente seleccionadas son solo la punta del iceberg. Bajo esa fachada hay una danza sutil de lenguaje corporal, una sinfonía silenciosa que transmite confianza, seguridad, incluso empatía. Cada movimiento es calculado, cada mirada dirigida a influir en la percepción del elector. La teoría del sesgo de confirmación nos enseña cómo incluso las percepciones más simples pueden ser moldeadas para una estrategia bien diseñada. Imaginemos un grupo dividido en dos bandos opuestos. Si les mostramos información que confirme sus propias creencias, pero enmarcada con un lenguaje y un tono adecuados, reforzará su posición y los alejará aún más del otro bando. Dominar este código silencioso te permitirá dirigir el curso de las interacciones, convirtiendo a tus oponentes en piezas de tu propio ajedrez. Podrás leer entre líneas, anticipar sus movimientos y jugar con sus emociones. Te convertirás en un maestro de la persuasión, capaz de influir en los demás sin que siquiera se den cuenta de lo que ocurre bajo la piel. El espejo distorsionado. Convirtiendo a tus oponentes en piezas de tu propio ajedrez, podrás leer entre líneas, anticipar sus movimientos y jugar con sus emociones. Te convertirás en un maestro de la persuasión, capaz de influir en los demás sin que siquiera se den cuenta. Pero, ¿quién te dice que esa percepción, esa lectura entre líneas, es realmente precisa? La percepción es un terreno engañoso. Los maestros del juego manipulan las perspectivas de los demás, creando realidades distorsionadas que juegan a su favor. Es como si tuvieran un espejo mágico, uno que no refleja la realidad, sino una versión cuidadosamente elaborada para tus ojos. Te muestran lo que quieren que veas, te hacen creer en una verdad fabricada. Mientras tanto, ellos se mueven entre las sombras, guiando el juego con hilos invisibles. Piensa en un ilusionista. Su magia no reside en hacer desaparecer objetos, sino en desviar tu atención. Con gestos rápidos, miradas engañosas y palabras cuidadosamente escogidas, te distrae de la realidad. Te lleva a ver lo que él quiere que veas, mientras la verdadera magia ocurre en el espacio que tú ignoras. Los maestros del juego son como ilusionistas del alma. Te envuelven en una red de percepciones falsas, te hacen sentir seguro, controlado, incluso poderoso. Pero esa sensación de control es una ilusión, un espejismo creado para mantenerte atrapado en su juego. Podrías reconocer si estás siendo influenciado por este espejo distorsionado, o te has convertido en parte del juego sin reglas. Te lo digo con honestidad brutal. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cómo funcionan estas maquinaciones. Nos dejamos llevar por las corrientes invisibles, creyendo que somos los protagonistas, cuando en realidad somos marionetas. En el siguiente capítulo, desentrañaremos los mecanismos de la manipulación. Aprenderás a construir tu propio escudo contra las artimañas. Te enseñaré a ver más allá del velo de la percepción distorsionada. Identificarás las señales sutiles que revelan la verdad oculta. Estarás listo para jugar en un terreno diferente, donde el poder no reside en controlar a los demás, sino en dominar tus propias emociones y pensamientos. Capítulo 5. La mente de piedra. La llamada del absoluto. Es artimañas,
Te enseñaré a ver más allá del velo de la percepción distorsionada. Identificarás las señales sutiles que revelan la verdad oculta. Estarás listo para jugar en un terreno diferente, donde el poder no reside en controlar a los demás, sino en dominar tus propias emociones y pensamientos. Ese es el primer paso, reconocer el engaño del ruido emocional. La mente humana, como un campo de batalla caótico, se agita con deseos efímeros, miedos irracionales y anhelos pasajeros. Pero en el corazón de la victoria reside un fuego frío, la lógica absoluta. Ignorar las emociones no es una tarea cruel, sino una herramienta precisa para esculpir la realidad a tu favor. Como un escultor que talla la piedra, el maestro domina su mente. Desecha los impulsos débiles para revelar la fuerza intrínseca. La voluntad se endurece, convirtiéndose en una herramienta precisa para guiar cada decisión. El proceso no es fácil. Se necesita disciplina férrea, atención implacable a los detalles y una capacidad de autocrítica brutalmente honesta. Imagina un jugador de ajedrez que analiza cada movimiento con frialdad, sin dejarse llevar por la euforia del ataque o el dolor del revés. Cada decisión se toma en base a probabilidades calculadas, estrategias bien definidas. Una visión panorámica del tablero le permite anticipar las jugadas opuestas antes incluso de que se realicen. Así es como funciona la mente disciplinada. No se deja seducir por las ilusiones pasajeras del ego, ni por las promesas vacías del placer inmediato. Se centra en el objetivo final. Visualiza con claridad el camino hacia la victoria y elimina cualquier obstáculo que se interponga en su camino. El mapa del deseo. Y es precisamente ahí donde reside la clave para dominar la toma de decisiones como un maestro. Reconocer que cada anhelo, cada deseo, es un mapa. Pero no cualquier mapa, sino uno intrincado y lleno de enigmas. Solo los más perspicaces pueden descifrar su verdadera ruta, guiados por una luz interior capaz de penetrar las sombras del corazón oscuro. Es en ese laberinto donde se revela el camino hacia la meta deseada. Un sendero que serpentea entre obstáculos imprevistos y trampas emocionales. Imagina un mapa antiguo, pergaminos amarillentos con tinta desvanecida que te guían a través de paisajes inexplorados. Cada anhelo es una página en ese mapa, lleno de símbolos crípticos y pistas ocultas. Si bien el ego se aferra a los puntos de referencia visibles, al placer inmediato, la mente disciplinada se adentra en lo desconocido, analizando las motivaciones subyacentes que impulsan cada deseo. Es ahí donde se revelan las trampas emocionales que nublan el juicio y conducen a decisiones fallidas. La avaricia es un faro engañoso, te guía hacia una falsa riqueza mientras te aleja del verdadero tesoro. El miedo, un abismo oscuro que te paraliza ante la posibilidad del fracaso. El orgullo, una muralla infranqueable que te impide reconocer tus errores y aprender de ellos. Al cartografiar tu deseo, al analizar cada línea del mapa interno, creas un terreno fértil para la acción estratégica y la consecución de objetivos. Conoces las rutas peligrosas, los obstáculos potenciales, y puedes planificar con precisión cada paso, eliminando cualquier amenaza que se interponga en tu camino hacia la victoria. La mente disciplinada no es una simple máquina de cálculo, es un explorador audaz que se adentra en los confines del alma para descubrir las verdaderas rutas hacia el éxito. El umbral del riesgo. Eliminando cualquier amenaza que se interponga en tu camino hacia la victoria. La mente disciplinada no es una simple máquina de cálculo, es un explorador audaz que se adentra en los confines del alma para descubrir las verdaderas rutas hacia el éxito. Es un explorador audaz que se adentra en los confines del alma para descubrir las verdaderas rutas hacia el éxito. Pero ese camino, la senda hacia la cima, no está pavimentada con lógica pura. La línea entre la lógica fría y el abismo del error es tan fina como una hoja de acero recién forjada. Un filo que puede cortar con precisión o desgarrarse en 1000 pedazos si se maneja con indecisión. Cada paso calculado debe ser un salto hacia la victoria, un movimiento preciso que no solo avanza, sino que también reconfigura el tablero del destino. ¿Es posible controlar el destino o solo se puede influir en su curso? La respuesta reside en la mente de piedra, lista para desafiar los límites del conocimiento. Imagina a un alpinista escalando una pared vertical. Cada movimiento calculado, cada agarre tenaz, consciente de que un error podría desencadenar una caída mortal. El riesgo es omnipresente, una sombra constante que acecha en las alturas. Pero el maestro no se deja paralizar por la incertidumbre. Su mente, forjada en la disciplina y la autoobservación, analiza cada paso. Evalúa cada posibilidad y convierte el miedo en combustible para avanzar.
El alpinista de la mente conoce los riesgos, los comprende, pero no se rinde ante ellos. Su objetivo no es simplemente llegar a la cima, sino dominar las fuerzas que actúan sobre él, convirtiendo el peligro en una plataforma de ascenso. El siguiente capítulo explorará las herramientas que permiten al maestro navegar por este precipicio. Herramientas para transformar el riesgo en un aliado, para discernir entre el caos y la oportunidad, para transformar la ansiedad en determinación, para esculpir un destino propio a partir del tejido mismo del azar.